recibir esa palabra. Gloria a Dios. Yo creo que estoy con el pueblo correcto. Para aquellas personas que vinieron dispuestos a recibir esa palabra, póngase de pie y busquen el Evangelio de Lucas capítulo 5. Doy gracias a Dios por el privilegio que me concede poder ser el portador de la palabra en esta noche. Gracias al hermano Rodolfo y por supuesto al pastor que siempre está ahí mirando a ver que los líderes vayan adelante. Cuando todos lo tengan, puede decir un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, escuchen bien esto, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Pueden tomar asiento. Y hemos orado y hemos declarado palabra. Yo sé que esta palabra va a traer bendición sobre su vida. Y en esta noche quiero que usted nos ponga mucha atención, porque tengo una palabra que la verdad yo siento ya quisiera empezar a predicar, pero yo necesito darle una introducción. Así que yo necesito que usted se ponga, se relaje, que si usted está con el amigo, dígale: ¿sabe qué? No me interrumpas. Si tú me vas a interrumpir, ¿sabe qué? No voy a poder recibir esa palabra, y después te voy a preguntar a ti, tú tampoco me vas a decir de qué es lo que el hermano predicó. Así que dígale: ¿sabe qué? Si quiere, anota si vas a interrumpir y después me pasa la pregunta que me ibas a hacer. Escuche bien esto, yo quiero predicar bajo el tema, escuche bien. Yo necesito, tal vez la gente que me va a decir: hermano Misael, es tan exagerado, pero la palabra de Dios me habla de un poder sobrenatural que la iglesia tiene. Y yo quiero hablar bajo el tema llamado para manifestar el poder de Dios. Yo vengo a hablar de gente que necesita activarse en Dios. Hay tanta palabra que se nos ha dado, hay tantas promesas que se nos ha declarado, hay tantas cosas que Dios ha hablado de este púlpito, y hay gente que todavía tiene esa palabra. Y yo vengo a activar esa palabra. Yo vengo a decirte que tú has sido llamado para manifestar el poder de Dios a cada tierra. Un hombre y una mujer que manifiesta el poder de Dios, escuche bien esto, él representa el reino de los cielos. En pocas palabras, usted es alguien que representa a Dios a cada tierra. Y por cuanto Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de milagros, y la iglesia de esta tierra tiene que manifestarlo, haciendo las manifestaciones visibles de los reinos del cielo a cada tierra. Hablar en esta noche que diga amén. La iglesia tiene que entender esto. La iglesia tiene que comprender el poder que ellos poseen. Hay muchas personas que viven llorando, hay personas que viven guerreando día con día, pero el problema es que ningún hombre y una mujer se para con la autoridad. Le voy a explicar algo. Hay gente que dice: yo quiero tener el don de sanidad, yo quiero tener el don de libertad, y pasan guerreando y pidiéndoselo a Dios. Escuchen bien esto: cuando ven el enfermo, no se atreven a declarar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque les falta autoridad. Les hace falta autoridad. Y cuando yo empiezo a leer desde Génesis, Apocalipsis, ¿sabe lo que yo encuentro en la Biblia? Es un Dios de poder, es un Dios de autoridad. Y algo, si usted me quiere llamar exagerado, ¿sabe lo que Jesús dijo? Dijo: escuchen bien esto, cosas mayores harán ustedes, cosas mayores hará la iglesia. La iglesia de Dios tiene que despertar y tiene que activar el poder que ha sido depositado en cada uno de ustedes. La iglesia tiene que dejar de llorar, la iglesia tiene que dejar de estar preocupada. Hay gente que dice: hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que en mi casa yo siento presiones, es que yo he sentido presiones. ¿Sabe qué es lo que yo quiero decir? Cuando tú vives en la presencia de Dios, cuando tú vives con la autoridad de Dios, sos tú que va a hacer la opresión de la tiniebla. Soy tú que cuando tú te paras en una casa va a decir: ay, no, ahí viene el hermano que tiene la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que me impresiona?
racionalizar un poco, pero es que el problema de la gente es que está racionalizando las cosas de Dios. Entienda esto, para que usted entienda las cosas de Dios, usted tiene que tener una mente espiritual. ¿Cómo así, hermano? Una mente espiritual es lo que entiende las cosas. Dios es espíritu, y cuando activamos lo sobrenatural de Dios, cuando manifestamos el poder de Dios, entienda esto, ahí hay un hombre que está enfermo, ahí hay un hombre que tiene cáncer. Eso es algo natural, es algo que todo el tiempo lo vemos, es algo que siempre, desde que yo estaba pequeño lo vemos. Pero cuando un hombre se para a declarar una palabra y ese hombre se sana, eso nadie me lo había dicho, eso no, yo no lo había visto. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando usted activa lo sobrenatural de Dios, ahí empieza Dios a hacer las cosas grandes que el pueblo de Dios quiere que manifestar en este lugar. La gente quiere ver el poder de Dios, y cuando tú manifiestas el poder de Dios acá en la tierra, te da identidad como hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Algo que me impresionaba el otro día, y es que alguien me dijo, ¿sabe qué? En mi iglesia, en la iglesia son iglesia católica, y si hay algunos aquí, también le decimos que Cristo lo puede cambiar, restaurar, y en mi iglesia también hablamos lengua, en mi iglesia también saltamos. Y yo dije, ahora sí me puse en aprieto, entonces ¿qué es lo que me va a hacer la diferencia en mí, en aquella congregación? ¿Sabe lo que hace la diferencia de muchas congregaciones, de muchas religiones? Es que el que está conectado con Cristo es alguien que tiene la autoridad, es alguien que tiene el poder, y cuando usted se para, hay algo que lo respalda, hay algo que lo hace la diferencia, y es que usted vive activado con algo que tiene vida. Usted lo que vive activado con alguien que se paró y dijo, yo voy a avergonzar la muerte, y lo hizo. Él resucitó y es el que vive con usted día con día. Esa es la diferencia de lo que nosotros tenemos, y la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que manifestar el poder de Dios, la iglesia tiene que hacer algo acá en la tierra. Es impresionante como ver hombres y mujeres llorando, es impresionante como que no conocieran de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros leemos que Moisés abrió el mar, como un hombre se paró y cayó fuego, como un hombre con una palabra de naturaleza obedeció? Fueron hombres que se atrevieron a manifestar el poder de Dios. El problema no es que Dios no habla, el problema no es que Dios no sabe, el problema es que necesita que un hombre y una mujer se pare creyéndole a él. Cuando tú te pares en tu casa decir, lo siento mucho, aquí en mi casa se respira presencia, aquí no hay lugar para la enfermedad, aquí no hay lugar para el diablo, ahí empieza Dios a manifestarse en tu vida. ¡Aleluya! Es necesario que la gente se pare con autoridad de Dios, porque escuche bien esto, hay guerras que son espirituales, hay cosas que no vas a poder vencer mientras tú no te conectes con Dios, porque hay problemas que han venido que son espirituales, hay cosas que han venido detrás de tu vida, son espirituales. Escucha bien esto, podemos pedir consejo, podemos ir, pero hay momentos que te vas a encontrar frente al mar, donde Dios te va a decir, Misael, te di la autoridad, ya te enseñé mi palabra, te dije lo que puedes hacer, así que habla la palabra. Por eso cuando Moisés clamó, le dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se pare y marche. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos en tu vida donde tú vas a tener que arrebatar al diablo lo que te ha quitado. Hay momentos en tu vida donde tú te vas a tener que poner los zapatos como un hijo de Dios. Amén. Porque hay momentos en tu vida donde el líder te da una palabra, donde el que está a la par tuya te da una palabra, pero va a despertar de ti que eso de donde tú estás viviendo salgas. Si estás en problemas, va a haber un momento en tu vida que tú vas a tener que decirlo, en donde yo estoy parado, estoy creyendo en el Dios verdadero o en un Dios falso, tengo la fe de Cristo o tengo la fe humana. Es ahí donde tú vas a activar el poder de Dios. Santo. Escuche bien esto, yo quiero hablarle de 7 principios. Yo no sé si voy a poder terminar este mensaje, pero si no termino, si usted quiere a la salida, yo le regalo un bosquejo. Pero yo quiero hablarle de 7 principios que el cristiano necesita tener. O sea que, escuche bien esto, yo no le puedo hablar de universidad a usted si usted no comienza la primaria. Yo no puedo hablarle de usted que usted quiere ser grande en los caminos de Dios si no ha comenzado a leer la palabra, no ha empezado a prepararse. Hay muchas cosas que usted, si usted está pidiendo, escuche bien, un ministerio a Dios necesita. Si usted está pidiendo unción, usted necesita también pagar un precio. Escuche bien esto, por eso necesito hablarle de 7 principios. Y si usted quiere anotarlos, anótelos. Y si usted quiere grabárselos en el corazón, anótelos. Escuche bien esto, si los va a anotar, por favor, léalos y apréndaselo. Porque yo soy de las personas que yo a veces no me gusta anotar, porque me gusta memorizar, digo no, porque a veces se me olvida leer. Escuchen, y el primer principio es, hay una persona que yo ni empezó hablando de Pedro, ¿qué tiene que ver Pedro en esto? ¿Qué tiene que ver la pesca milagrosa?
Escuche bien esto, dice algo que me impresionó a mí, que cuando Jesús, la gente se agolpaba para escuchar la palabra. Dice que Jesús empezó a hablar, la gente quería escuchar a Jesús. El primer principio para que tú seas el que provoque la gloria de Dios aquí en la tierra, necesitas comenzar, y necesitas escuchar la palabra de Dios. La gente, se escuche bien, se agolpaba, que quería escuchar la palabra de Dios. El primer principio, se necesitamos escuchar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay gente confundida? Porque no quieren estudiar. ¿Sabe por qué hay gente que no conoce las promesas de Dios? Porque no quiere leer la palabra. ¿Sabe por qué hay gente con la doctrina? Porque no quiere leer la palabra. ¿Sabe por qué hay tantos falsos, gente siguiendo falsos maestros, falsa doctrina? Porque no quieren estudiar la palabra. Se están conformando con lo que se da en el altar. No. Usted tiene que despertar ese amor. Usted cada día que usted diga no, que es lo que Dios quiere hablarme, que es lo que Dios quiere decirme. ¿Será que yo voy al horóscopo o será que yo voy a consultar con este mercado? No. Usted tiene que entender esto. Los hijos de Dios, hay un manual, hay algo que Dios estableció en la tierra para que nos guíe, para cuando usted diga no sé, pero en este momento no tengo palabra. Ahí Dios te dice, ahí te di algo para el momento difícil. Tú puedes recibir la palabra. Segundo, escuche bien esto. Deje que Jesús entre su barca. Cuando Jesús vio dos barcas, dice que había, si usted lee bien detenidamente, dice que habían dos barcas. ¿Saben lo que me impresiona a mí? Que Jesús escogió la barca de Pedro. No es casualidad que tú estés en este lugar. En el reino de Dios no existen las casualidades. En el reino de Dios existen los propósitos. Dios no se mueve por emociones. A Dios no le impresiona que la gente dance o que brinque. Dios conoce los propósitos de cada corazón. Usted puede venir incorporado acá en la iglesia, pero Dios conoce su corazón y Dios conoce los propósitos. Por eso aquella gente cuando miró a Pedro no estaba mirando el hombre del pulpo, no estaba viendo el hombre pescador, estaba viendo que dijo no, este hombre es pescador, pero allá en el cielo dice que este hombre es un pescador de hombres. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Necesito ir a la barca de él para que algo sea trastornado, para que algo sea cambiado en su mentalidad, para manifestar el poder de Dios. Necesitas dejar que Jesús entre tu casa, necesitas que Jesús entre tu trabajo, necesitas que Jesús entre tu matrimonio, necesitas que Jesús entre tu noviazgo. Es necesario poner a Jesús como primer lugar. Es necesario que te diga Jesús, entra a mi vida. No quiero ser como alguien que de apariencia, no. Quiero ser como alguien que manifieste el poder de Dios. Amén. Por eso cuando Jesús vio la barca de Pedro, él sabía, no, él ya sabía que tenía que ir a la barca. No es que Jesús la agarró por casualidad, no. Dios no se mueve por casualidad. Si usted está en este lugar, si usted está en este ministerio, no es casualidad, es que Dios tiene propósito para su vida. Amén. Gloria a Dios. Oh my God, siento ganas de predicar. Escuche bien esto. Paso en el principio número 3. Y es que Jesús le dijo, cuando ya Pedro había escuchado la palabra, ¿sabe qué le dijo Pedro? Le dijo, retírate un poco de la tierra. Y yo le puse como, apártate de lo terrenal. Hay muchas cosas que van a querer bloquear de que tú manifiestes el poder de Dios. Amén. Y es el pecado. Hay muchas cosas que sabes que a Dios no le agrada y tú lo sigues y Dios te está diciendo aléjate porque ya vine a tu casa y eso no me agrada, y el Espíritu Santo te está hablando día con día y dice eso no me agrada, aléjate porque quiero llevarte a cosas grandes. Pero hay gente que no quiere dejar lo que no le agrada a Dios, hay gente que todavía sigue anexado. Por eso la misma palabra dice poner los ojos escuche bien, en las cosas de arriba. Por eso cuando yo oí esta palabra, algo me decía Misael, aléjate porque eso, lo que tú tienes no puedo llevarte, yo quiero llevarte. Aléjate de eso que no me agrada, quita esas amistades, quita esas personas que van a impedir de que tú manifiestes el poder de Dios. Porque muchas veces tenemos amistades que van a bloquear el propósito de Dios. Y eso no quiere decir que tú te mantengas apartado de ellos, sino que tú te mantengas como definido como hijo de Dios y como alguien de que tú eres luz para ellos. O sea que si yo soy luz para mi amigo, significa que él no es el que me influye a mí, soy yo quien me influye a él. Habrá alguien que me esté viendo en esta hora. Eso es lo que Dios dice. Cuando te dice aparte de lo terrenal, te está diciendo haz una división, ponte, agarra identidad como hijo de Dios. Sos alguien que va a trastornar la tiniebla, sos luz a las tinieblas, sos sal para que tú sazones a ellos. Pero el problema de la gente es que cuando están conectados, el mundo empieza a hablar cuando eres tú que tiene que cambiar el mundo. Santo Dios. Dios es bueno, aleluya. Amén. Escuche esto.
Principio número 4. Y es que hay que buscar las profundidades en Dios. Hay gente que cuando escucha esta clase de mensaje se asusta. Hay gente que cuando escucha que Dios puede hacer esto, que Dios abrió el mar, hay gente que dice, pero eso es imposible, hermano. Dios, escuche bien esto, dijo, aparte de ordenar, y le dijo a Pedro, boga mar adentro. Es necesario que la iglesia empiece a creer en Dios cosas grandes, para que usted vea lo que Dios es un Dios grande. Muchas veces decimos, Dios es un Dios grande, pero no le creemos que Él puede hacer las cosas grandes. Dios le dijo, escuche bien esto, necesitamos creer en las profundidades, porque mientras tú estés en la orilla, nunca vas a experimentar el poder de Dios. Una vez yo le decía, hermano, ¿sabe qué? Cuando yo estoy en las profundidades de Dios, cuando yo estoy en las profundidades del Espíritu, allí no puede escuchar la palabra de Satanás, porque cuando yo estoy en las profundidades de Dios, escuche bien, lo único que yo voy a escuchar es una palabra de Dios, por cuanto yo, mi oído, escuche bien, está en las profundidades. Yo cuando saco la cabeza escucho mentiras, escucho críticas, escucho cosas que quieren detener el propósito de Dios, pero mientras usted vive en las profundidades, la crítica pasa, el problema pasa, la enfermedad pasa. ¡Aleluya! En las profundidades no llega el problema, en las profundidades la enfermedad. ¡Santo! En las profundidades, allí no se escucha el vecino, allí no se escucha que el hermano me criticó, allí no se escucha lo que la demás gente dice de mí. ¿Sabe lo que yo escucho? Es que yo vivo en la presencia de Dios y Él me está diciendo, yo tengo cosas grandes, sí, tienes problemas, tienes enfermedades, pero sigue ahí, porque eso no va a ser obstáculo, sino que eso va a ser para que te experimente la gloria de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios antes que la voz del diablo. ¡Santo! El problema es que la gente que lo primero que escucha la voz del diablo, ¿sabe por qué? Porque han sacado la cabeza en las profundidades. ¡Ay, Jesús! Cuando tú vives desconectado de Dios, vives con la cabeza y todo te viene, te escucha la crítica que tú no puedes, que es imposible, porque déjame decirte que la crítica va a venir. Hay gente que se preocupa y dice, no, yo no quiero seguir porque alguien me criticó, que se parte, porque Jesús lo criticaron. Hay gente que se preocupa, pero cuando tú vives en las profundidades, tú no escuchas esa clase de voz. Tú lo único que escuchas es la voz de Dios. Lo único que tú escuchas es que Jesús te dice, sigue adelante, hay propósito, manifiesta el poder. Eres alguien que yo te he puesto en la iglesia para que tú manifiestes. Necesitamos activar lo que Dios. Y sabe lo que más me impresiona, que hoy algo escuché que algo revolucionó a mí, que Sinaí es el monte donde Dios habla. Y yo decía, wow, estoy en una iglesia que Dios siempre ha hablado. El Sinaí significa el monte donde Dios habló con Moisés. Estamos en un lugar profético donde Dios ha hablado de nuestra vida. Hombre, hombres, escuchen que se han parado con una palabra, pero cuando salimos de la puerta, como que la palabra se quedó acá. El problema es que la gente no quiere agarrar lo que Dios le ha dado. El problema es que la gente todavía tiene dones escondidos. El problema es que la gente, escuchen bien esto, tiene las cosas pero no quieren activarlas creyéndole a Dios. Hay gente que tiene dones impresionantes, hay gente con dones de sanidad, hay gente con ministerio grande, pero ahí están, no le quieren creer a Dios, todavía viven llorando, todavía viven diciendo, Señor, que sea tu voluntad, Señor, que seas tú, Padre, dame el don de sanidad, vaya el enfermo. Ay no, pero ¿qué va a decir, hermano, si no pasa nada? Atrévete a creer a Dios. Porque hay gente, dice, si no enfermo, pon la mano y cree a Dios. Dice, yo le pido a Dios el don de sanidad, pero para que yo vea que hay algo activado en mí, yo necesito accionar. Yo voy a poner la mano sobre ese hombre, yo voy a poner la mano creyendo de que Dios va a activar mi don en esa hora. ¿Sabe cómo Pedro activó eso? Cuando vio aquel cojo, escuche bien esto me impresiona a mí, y es que Pedro vio aquel cojo que estaba, yo me imagino que muchas veces gente lo había visto ahí, pero Pedro en ese momento llegó y dijo, ¿sabe qué? A mí me enseñaron a manifestar el poder de Dios, a mí ya me habían dicho que yo vivo manifestando el poder de Dios. Cuando vio aquel cojo dijo, wow, este hombre Jesucristo sana a los enfermos, Jesucristo sana. Ahora sí yo soy el que representa a Jesús, yo también lo puedo hacer. ¿Sabe lo que más me impresiona? Y es que cuando Pedro vio aquel cojo, ¿sabe qué le dijo? Plata no tengo ni oro, pero más te doy de lo que yo tengo, y en el nombre de Jesucristo levántate. Hay gente que necesita dejar de hablar de lo que no tiene y empezar a usar lo que Dios ha puesto en tu vida. Oye, pero Pedro no tenía dinero, pero lo tenía. Y
sabe que lo que más me impresiona, que el cojo pensó que Pedro iba a dar dinero. Por eso extendió la mano y Pedro tuvo que decir, ¿sabe qué? Levanta la vista, porque no te voy a dar dinero. No me imagino que en ese momento le dio la mano que no tenía nada. Pero es que como no necesitaba una moneda, este cojo lo que necesitaba es ser sanado. La iglesia tiene el poder de la necesidad de la humanidad. La iglesia tiene la autoridad, lo que los matrimonios necesitan, lo que la juventud necesita. Tú y yo tenemos lo que la humanidad necesita. Escucha bien, esto no necesita políticos, no necesita hombres que levanten una doctrina, se necesita la autoridad de Dios por medio de Jesucristo. Se necesita activar lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Principio número 5. Dejar obrar a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el problema? De que muchas veces no vemos el poder de Dios. Porque vivimos pensando lo que yo puedo. Vivimos pensando en la posición que yo tengo. Vivimos pensando los dones que yo tengo. Vivimos pensando los talentos que yo tengo. Pero ya se olvidaron de las profundidades. Se olvidaron de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay gente que quiere manifestar la presencia de Dios y no sucede nada? Porque se confiaron en lo que Dios les dio. Se confiaron en el talento. Se confiaron en los dones. Pero ¿sabe qué? Pedro era un pescador experimentado. Él sabía que había todo pescando y nada. Pero Jesús le dijo, Pedro, tira la red que hayan pescado. Pero dijo, maestro, pero si hemos pescado toda la noche, ¿cuántas veces de nosotros Dios nos ha dicho una palabra? No, eso es imposible. Escuche bien, en los caminos de Dios ahí no importan títulos, ahí no importa cuánto lenguaje tú hablas, ahí es que tú hables el lenguaje de Dios. Si tú quieres manifestar el poder de Dios, tú necesitas hablar un lenguaje de Dios. ¿Sabes por qué te digo? Necesitas hablar un lenguaje de Dios. Porque Pedro dijo, más en tu palabra. Oh my God, esto es lo que me impresiona. Más en tu palabra echaré la red. Allí es cuando lo natural, escuche bien, obedece lo sobrenatural. Yo hablaba con un hermano y le decía, la red, yo me imagino que los pecados buscaron la red. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes una presencia de Dios, dice que hay algo que te persigue. Las cosas buenas te persiguen. Porque tú vives la presencia de Dios. Tú vives con el que es bendición. Cuando tú vives la presencia de Dios, tú vives manifestando el poder. Tú vives bendecido. Tú vives en victoria. ¿Sabes por qué? Porque tú vives con el que es victoria. Necesitamos dejar obrar a Dios. ¿Cuántos matrimonios queriendo cambiar el uno al otro sin dejar obrar a Dios? Cuando hombres y mujeres han querido que Dios haga las cosas, pero ni siquiera le han preguntado qué es lo que tu palabra dice. Más en tu palabra de esto, más en tu palabra dejaré obrar esto, más en tu palabra haré lo otro. ¿Sabes por qué? Porque no quieren vivir con una palabra de Dios. Aleluya. Ya casi termino. Yo sé que hay personas que están cansadas, pero todavía son las 9:03. Así que, y sabe que eso es uno de los problemas que Dios me hablaba el otro día. Escuche bien esto, nosotros vivimos controlando el tiempo. El otro día yo quedé con un hermano de verme a las 7:30 y inmediatamente el Espíritu me habló y me dijo, Israel, y si yo quiero hacer algo contigo. El problema es que no le damos libertad al Espíritu Santo y estamos viendo el reloj que ahora termina el culto porque tenemos algo que hacer después del culto. Y ese es uno de los graves problemas de hoy en día nosotros. Queremos controlar a Dios, pero no queremos que Dios sea el que nos guíe. Muchas veces nosotros, ese es el problema de hoy en día, necesitamos dejarnos guiar por Dios. Y Dios es un Dios ordenado. Dios nunca va a hacer algo que no vaya fuera de los parámetros. Pero somos nosotros los que queremos controlar a Dios. Es tiempo de que nosotros dejemos de que sea Dios guiando nuestra vida. Aleluya. Y el sexto es declarar la palabra en el nombre de Jesús. Dije, declarar la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos nosotros. Por eso Pablo, cuando dijo que los hombres saben que el poder que hizo resucitar a Jesús es el poder que habita en ustedes. Hay un poder en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que entender
que cuando usted quiera vaya, que represente a Jesús. Somos embajadores de Jesús, por lo tanto tenemos que representarnos como tal, como hombres y mujeres que tenemos la autoridad del reino. Necesitamos usted y yo, cada vez que usted haga algo, dígale en el nombre de Jesús. Si hay algo que, mire, al diablo no tiene miedo cuando usted dice Dios le bendiga. Al diablo no tiene miedo cuando usted levanta la mano. Escuche bien esto, al diablo no tiene miedo ni aunque usted hable lenguas. Aunque escuche bien esto, al diablo lo que tiene miedo cuando escucha una palabra en el nombre de Jesús. Porque dice alguien, no, este fue el que murió, este es el que le dio la autoridad. Por cuanto ellos están respaldados por alguien que tiene autoridad, alguien que le ha sido delegado. Por cuanto cuando yo digo en el nombre de Jesús, no estoy diciendo mi fuerza, no es lo que yo pienso, sino en lo que Jesús va a hacer a través de mí. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y es que si usted lee al final, dice que Pedro, cuando trajeron a la tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Muchas veces para manifestar el poder de Dios vas a tener que dejar cosas que no son conforme al propósito de Dios. Necesitamos activar lo que Dios nos ha depositado. Aquí hay gente con dones a Dios que le ha hablado, profecía, ministerio grande, pero pasan los años, 5 años y no sucede nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente no se atreve a declarar, no se atreve a creerle a Dios. Así que para terminar yo quiero que hagamos una oración y le digamos a Dios que sea Dios hablando, que sea usted como alguien que se pone los zapatos como lo que Dios ha dicho. Si le he dicho que eres evangelista, ponte los zapatos de evangelista. Si yo te he dicho que eres pastor, ponte los zapatos de pastor. Pero manifiesta lo que Dios te ha dicho. Porque si Él te dijo, Él te va a respaldar y Él te capacita. Y Dios nunca abandona un propósito. Escuche bien, jamás se va a morir alguien aquí en la tierra que Dios ha hecho una palabra sobre tu vida. Padre, te damos la honra y la gloria en esta noche. Señor, declara esta palabra en cada corazón, en los líderes, hombres y mujeres que quieran manifestar tu poder, que quieran hacer las cosas sobrenaturales. Bendigo este pueblo, declaramos este ministerio con algo sobrenatural. Queremos ver cosas grandes y estamos para activar el poder tuyo en este lugar. En el nombre de Jesús, yo declaro, Dios, veré cosas grandes en este lugar, pero será alguien que las active, será alguien, Dios, que las crea, será alguien, Dios, que en este lugar paralíticos se levantarán, los mudos hablarán, los ciegos verán, porque tu palabra nos da la autoridad en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento, gloria a Dios.